feliz sábado para todos mis queridos, qué gusto saludarles, tener de nuevo este encuentro con cada uno de ustedes a través del estudio de la palabra de Dios y a través del canal y por supuesto a través del grupo de WhatsApp, en la cual consideramos que ha sido una gran bendición hasta el día de hoy, ese maravilloso contacto que hemos tenido a través del poder del Espíritu Santo, a través del estudio de su palabra y así ir creciendo por la gracia de Dios. He tenido contacto esta semana con hermanos de España, con hermanos de Italia, con hermanos de Chile, de República Dominicana, y bueno, le agradezco al Señor por todos aquellos contactos que han estado orando por este servidor y por este ministerio que hemos tratado de llevar hacia adelante. Gracias por su entusiasmo, hermanos. Gracias aún por los vecinos allá en la ciudad de Caracas que me han escrito, de verdad, muchas gracias. Y esperamos que Dios nos pueda bendecir a todos nosotros. Para comenzar el estudio que tenemos preparado para el día de hoy, lo vamos a hacer con una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, ya que nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos, oh Dios, que la presencia de tu Santo Espíritu se haga una realidad en este estudio y que todo, oh Señor, lo que podamos decir en este lugar definitivamente pueda ser para tu honra y para tu gloria. Rogamos, oh querido Padre, esta bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En los diversos estudios que hemos realizado toda esta semana, ustedes se han dado cuenta que nos hemos concentrado en el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel manda a adorar al verdadero Dios. El mensaje del segundo ángel menciona que ha caído Babilonia, y el mensaje del tercer ángel manda a que nadie adore a la bestia, ¿verdad? Si nos damos cuenta, mis queridos, en la lectura que vamos a ir realizando, hay una guerra entre el enemigo en contra de Dios, porque no es Dios en contra del enemigo, es el enemigo en contra de Dios, en el punto de la adoración. Ya lo he mencionado en varias oportunidades, pero es bueno volverlo a recalcar, porque el asunto aquí, mis queridos, la guerra que hay del infierno en contra del cielo, es simplemente un problema de adoración. Quien merece la adoración por los siglos de los siglos es Jehová de los ejércitos, es nuestro Dios, porque Él es nuestro creador. Él es el que nos hizo, Él es el que nos redimió, Él es el que hace que las cosas sean posibles en mi vida. Pero quien quiere robar la adoración es el enemigo. Por eso que en la tercera tentación, el Señor Jesucristo recibe esa invitación. Si tú me adoras, yo te voy a dar todos los mundos, te voy a dar los reinos, te voy a dar las riquezas, te voy a dar todo. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue contundente. Solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Así que, mis queridos, si nosotros vemos ya de entrada en el mensaje del primer ángel con el mensaje del tercer ángel, el mensaje del primer ángel me invita a adorar al verdadero Dios. Pero el mensaje del tercer ángel menciona que hay una invitación que hace el enemigo para adorar a cualquier otra cosa que no sea nuestro Dios. Y vamos a leer, mis queridos, el mensaje del tercer ángel que está a partir del versículo 9. Quiero invitarte, por favor, a que busques en la Sagrada Escritura el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, a partir del versículo 9. Miren lo que dice la Biblia. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen.
ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nosotros, y le voy a dar gracias a mi Dios porque en varios estudios que hemos realizado, considero que ha quedado claro el versículo 12, que sin lugar a duda ha quedado claro. ¿Por qué? Porque hemos estudiado qué significa la paciencia o la perseverancia o la constancia de los santos, que significa aguante. ¿Se acuerdan? Que uno, a pesar de las pruebas de la vida, nosotros vamos aguantando y vamos avanzando, creyendo en nuestro Dios. También hemos estudiado los que guardan los mandamientos de Dios, aquellas personas que creemos que los mandamientos de Dios no ha sido establecido por una iglesia en esta tierra, sino que ha sido establecido en la Sagrada Escritura porque ha sido escrito con el dedo de Dios, lo que ha sido descrito en el libro de Éxodo, el capítulo 20, y en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5. También hemos estudiado, de acuerdo al versículo 12, mis queridos, los que tenemos la fe de Jesús o los que creemos en Jesús. Y hemos dicho, mis queridos, que tiene tres grandes etapas. Ustedes pueden buscarlo en los estudios anteriores, que es la justificación, la santificación o la transformación, y la transformación o la glorificación. Así que creo que hemos estudiado muy bien el versículo 12. A partir del día de hoy vamos a estudiar el versículo 9. El versículo 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia. Ya toqué ese punto. El problema de la adoración que hay. El problema de la adoración que tiene el enemigo en contra de Dios. Porque Dios no tiene problema con nadie, porque al final Él merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, aquí hay tres aspectos que tenemos que ir identificando a través de los diversos estudios. Miren lo que dice el versículo 9. Si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Estos son estudios extraordinarios, porque estamos hablando de tres aspectos totalmente diferentes. Una cosa es la bestia, otra cosa es la imagen de la bestia y otra cosa es la marca de la bestia. Hoy vamos a estudiar y vamos a identificar a la bestia. Luego, el próximo estudio, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de la imagen de la bestia y luego en otro estudio vamos a hablar acerca de la marca de la bestia. Así que esto debe quedar claro, mis queridos. Una cosa es la bestia, otra cosa es diferente la imagen de la bestia y otra cosa muy diferente es la marca de la bestia. Así que para identificar la bestia, mis queridos, tenemos que ir al libro de Daniel. El libro de Daniel, donde comienzan las profecías señaladas para aquellos tiempos y por supuesto están señaladas hasta el fin de los tiempos y se une, ¿verdad?, con el libro de Apocalipsis. Nosotros consideramos que el libro de Daniel fue considerado, porque él mismo lo dijo, que sella el libro, y el libro de Apocalipsis es un libro abierto, es una revelación. Cuando mucha gente piensa que el libro de Apocalipsis es un libro cerrado, es un libro que está lleno de puros símbolos, pero que eso nada más lo pueden entender algunas personas. Bueno, con todo respeto, mis queridos, para todas aquellas personas que piensan eso, consideramos lo contrario. Por eso que se llama el libro de Apocalipsis, porque es una revelación. Dios se revela al hombre, Dios se revela a cada uno de nosotros para que nosotros tengamos conocimiento de todo lo que ha estado sucediendo hasta el día de hoy en este mundo y podamos identificar en qué parte de la profecía hoy nos podemos encontrar. Hay algunos que me preguntaron esta semana: pastor,
¿Por qué se ha concentrado en primer lugar a estudiar el versículo 12 y no hemos estudiado el versículo 9 y el 10 y el 11? Bueno, lo he dicho desde el principio. Aquí lo más importante, hermanos, no es identificar a la bestia o la marca de la bestia. Aquí lo más importante es que cuando vengan los acontecimientos, nosotros cada día estemos preparados, que podamos cada día depender más de nuestro Dios, que podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo, que hoy es la lluvia temprana y que estemos preparando nuestras vidas para recibir la lluvia tardía. Y cada día ir avanzando, mis queridos, ir creciendo en nuestra vida y en nuestra experiencia cristiana y en nuestra experiencia de relación con nuestro Dios, con Jehová de los ejércitos. Así que, mis queridos, vamos a identificar a la bestia de acuerdo al versículo 9. Para eso, como les mencioné, vamos a estudiar, tenemos que ir al libro de Daniel. Y vamos inmediatamente, mis queridos, a buscar el libro de Daniel, el capítulo 2. Como lo he dicho anteriormente, tengan la amabilidad de buscar la Biblia. Hay algunos que me han dicho, pastor, tengo un papel, tengo un lápiz, aquí estoy reunido con mi familia y ahí estamos todos estudiando la palabra del Señor. Y bueno, lo que me toca a mí es alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores en ese sentido. Vamos a leer el libro de Daniel, el capítulo 2, y vamos a ir avanzando un poco rápido porque el estudio realmente lo vamos a basar en el libro de Daniel, el capítulo 7. Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Versículo 5. Respondiendo el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Aquí vemos, mis queridos, un asunto muy serio en Daniel capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. El rey Nabucodonosor, durmiendo, recibe un sueño. Fue tan grandioso el sueño que le perturbó el espíritu. Dice el texto que se le olvidó. Mandó a llamar a los profesionales, a aquellas personas de la élite que pueden revelar los sueños. Llamó a los astrólogos, llamó a los caldeos, llamó, al grupo elitesco, ¿verdad? Que él pensaba que le podía revelar el asunto. De acuerdo a lo que dice el versículo 5, no se lo pudieron revelar. Por eso es que ellos le pedían, díganos el sueño y nosotros te lo podemos revelar. Pero el asunto es que el hombre se le olvidó. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, mis queridos. Muchas veces nosotros buscamos el futuro. Queremos conocer el futuro buscando la astrología, buscando la hechicería, buscando el horóscopo, buscando, cualquier otra cosa de invención humana, ¿verdad? De invención humana. Quiero mencionarles, mis queridos, que el futuro solamente lo conoce nuestro Dios. El futuro está revelado en su palabra, aquí en la Sagrada Escritura. Si tú quieres conocer qué va a pasar con el mundo en el futuro, o qué puede pasar en el mundo, ¿verdad? A tiempo cercano o un poco más lejano,
no pierdas tu tiempo buscando el horóscopo. No pierdas tu tiempo buscando otra cosa que no esté señalado aquí en la Sagrada Escritura. Yo me acuerdo en una oportunidad, papá tenía la costumbre de comprar varios periódicos y un día yo tengo supuestamente un signo y bueno, yo dije, bueno, voy a ver qué pasa conmigo. Creo que tenía como 11, 12 años. Y bueno, yo revisé aquí, una dice que iba a ser exitoso en el amor. El otro decía que me iba a dar dolor de estómago. El otro decía que jugara el número tal y que iba a pegar la lotería. El otro es, mire, cada quien decía una cosa. Bueno, hermano, con todo respeto, ese día no tuve dolor de estómago. Tampoco fui exitoso en el amor porque apenas tenía 11, 12 años. Mira que iba a ser exitoso y yo no sé qué cosa. Miren, no pasó absolutamente nada. No inviertan su tiempo buscando, y esto es una recomendación, no inviertan su tiempo buscando algo del futuro en otra cosa, sino lo que está revelado aquí en la Sagrada Escritura. Miren, aquí está el versículo 5. Él buscó a los astrólogos, buscó a los profesionales, buscó a los caldeos, buscó a los sabios y no pudieron revelarse. No pudieron revelarse. Aquí cierro un momentico el paréntesis. Porque de nuevo lo voy a volver a abrir más adelante. Vamos directamente al versículo 14. Entonces, ustedes saben cuál es la orden, ¿no? Mandó a matar a todos los sabios. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc. ¿Quién era Arioc? De acuerdo a lo que dice la Biblia, era el capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Él era el encargado de matar a toda esta gente. Así que Daniel habla con Arioc. Pareciera que tuviera algún tipo de amistad o tenía algún tipo de respeto de Arioc hacia Daniel. Pero algo tenían allí que Daniel tuvo la confianza de acercarse delante de Arioc para preguntarle sobre el asunto. Versículo 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto que se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Por eso que le decía, pareciera que hubiera ahí un tipo de confianza entre Arioc con Daniel. Versículo 16. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Y aquí vuelvo a abrir el paréntesis. Miren, mis queridos, de acuerdo a lo que me enseña aquí las Sagradas Escrituras, miren la confianza tan grande y tan bonita que tenía Daniel con Nabucodonosor. Porque esta es una confianza que tenía en primer lugar con su Dios. Porque él le dice al rey, dame tiempo. Seguramente aquellos le estaban pidiendo cosas, revélanos, o danos tiempo, o le estaban pidiendo, estoy hablando de los sabios, de los astrólogos, le estaban pidiendo un montón de cosas al rey. Y no, el rey los mandó a matar a toditos. Pero en cambio, imagínense la confianza que tenía Daniel con Dios, que se acerca delante del rey, y la confianza que tenía también con el rey, que le pidió al rey que le diese tiempo, que le va a dar la interpretación acerca del sueño. Mis queridos, hay algunos que me dicen, pastor, hay verdades que son relativas y otras verdades que son absolutas. Bueno, hermanos, para mí esta es una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona confía en Dios, cuando una persona coloca a Dios en el primer lugar, Dios se va a revelar con toda su gloria. ¿Por qué? Porque ahí él tiene a un hijo que estaba representándolo delante del rey de toda la tierra, que era en aquel entonces el rey Nabucodonosor. Cierro el paréntesis. Versículo 16. Daniel entra, pide al rey que le dé tiempo y que le va a mostrar la interpretación. Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que estaba sucediendo. ¿A quién? A Ananías,
Misael y Azarías su compañero. Miren, no hay cosa más sabrosa en esta tierra que tener, mis queridos, además de una familia, es compañeros de oración. Compañeros de oración. Yo tengo mis compañeros de oración. Hay algunos miembros de iglesia que me están invitando a ayunos. Yo comparto los ayunos. Ahí me dice, pastor, nos vemos a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana ahí nos estamos viendo. Pastor, mire, queremos celebrar tal asunto y ahí estamos, mis queridos. ¿Por qué? Porque simplemente cuando hay un grupo de personas que estamos buscando a Dios, dice la Biblia, que donde hay 2 o 3, ¿verdad?, reunidos, Dios va a estar en medio de cada uno de nosotros. Dios va a estar en medio de cada uno de nosotros. Así que Daniel no dijo, ay, sí, yo puedo. No. Él buscó ayuda con sus compañeros de oración. Versículo 18. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Y miren qué lindura. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Miren, ahí está. Daniel confió en Dios. Va delante del rey. Le pide al rey que le dé tiempo, que le va a mostrar la interpretación. Le va a mostrar el sueño y la interpretación. Va con sus compañeros, pide misericordia de parte del cielo y el Dios Todopoderoso muestra su gloria, ¿verdad? Para salvar la vida de Daniel y también para salvar la vida de sus compañeros. Pero no solamente para salvar sus vidas, sino para revelarnos a nosotros, mis queridos, y revelarles a ellos también en el pasado y revelarnos a nosotros que Dios tiene el control de la historia. No se olviden de esa palabra, porque la voy a mencionar en varias oportunidades, mis queridos, en este estudio, ¿verdad? Que Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de la historia. Pasamos inmediatamente al versículo 31. Del versículo 19 vamos a saltar al versículo 31 para que podamos entender qué fue lo que qué era el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Tú, oh rey, dice, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, terrible. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos eran de bronce. Sus piernas de hierro, ¿verdad? Sus pies eran parte de hierro y en parte barro cocido. El versículo 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió la imagen en el pie, donde estaba la mitad de hierro y la mitad era de barro, y la imagen fue totalmente destruida, ¿verdad? Fue totalmente destruida. Y dice aquí, y que lo desmenuzó completamente. Eso estamos en el versículo 34. Ahora, vamos a identificar la imagen. Miren las partes que tiene la imagen. La cabeza era de oro. El pecho y los brazos eran de plata. La cintura era de bronce. Las piernas eran de hierro. Y los pies eran de hierro con barro cocido. Ahora, para identificar inmediatamente, mis queridos, quién era la cabeza de oro, saltamos directamente al versículo 38. Y a partir de allí, nosotros tenemos identificada la historia ya. Miren lo que dice el versículo 38. Yo sé que muchos de los que están escuchando esta mañana se saben parte de esta historia, lo sabemos sin ningún problema. Sin embargo, mis queridos, tengo una cantidad grande de amigos que están aquí en el WhatsApp. Miren cómo lo estoy grabando. Que están escuchándome. Tengo muchísimos amigos que están dentro de la iglesia y están fuera de mi iglesia, que no pertenecen a mi denominación, a la iglesia adventista del séptimo día,
y por lo tanto quisiera ir parte por parte para que los que puedan ir escuchando, mis queridos, Dios le pueda ir dando sabiduría de lo alto. De lo que ya conocemos, esto simplemente sería un repaso para todos. Versículo 38. Vamos a identificar, mis queridos, inmediatamente la cabeza. Versículo 38. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Se está refiriendo Daniel a Nabucodonosor. Y te ha dado el dominio sobre todo. Y aquí comienza la declaración. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Entonces la cabeza de oro representa al rey de Babilonia. La cabeza de oro representa al rey de Babilonia. Dice que viene otro reinado, ¿verdad? Es el reinado de Medo-Persia. Ustedes lo pueden buscar en la historia. Ahora vamos a dar la fecha. Después viene el reinado de Grecia, que representa la cintura de bronce. Y después termina con las dos piernas el imperio romano. El imperio romano. Todavía no voy a hablar de los pies y los dedos de los pies, ¿verdad? Acuérdense que los dedos de los pies estamos hablando de 10 dedos, ¿cierto? Muy bien, ahora lo vamos a comparar con Daniel el capítulo 7. Daniel capítulo 7. Quiero invitarte, por favor, a que vengas conmigo al libro de Daniel el capítulo 7. Y vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Miren lo que dice la Biblia. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Y aquí nos debe llamar la atención varias cosas muy, pero muy importantes. En primer lugar, cuando dice la palabra de Dios que le fue mostrado a Daniel sueños y visiones. Sueños y visiones. ¿Sabe que eso está respaldado por la palabra de Dios en el libro de Números, el capítulo 12 y el versículo 6? Miren lo que dice Números, el capítulo 12 y el versículo 6. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. Apareceré en visión y en sueños y hablaré con él. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos? Que cuando un profeta aparece, Dios tiene medios señalados para hablar con esta gente selecta a través de sueños y visiones. Si se cumple, es un profeta de Dios. Si no se cumple, es un falso profeta. Bueno, permítame decirle que Daniel y el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, son profetas de Dios. Primero porque han sido revelados. Y en segundo lugar, han estado escritos en la Sagrada Escritura. Y en tercer lugar, lo que han dicho se ha cumplido para la gloria de Dios al pie de la letra. Así que nosotros tenemos que tener la confianza absoluta que el libro de Daniel es un libro bendecido y aprobado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando la Biblia menciona aquí en el versículo 2, por los cuatro vientos. Los cuatro vientos quiere decir, mis queridos, los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Cuando habla de vientos, en el mismo texto dice combatían. Quiere decir, mis queridos, que iba a haber guerra de nación contra nación, no importa si salía del norte, del sur, del este o del oeste, iba a existir muchas guerras en aquel entonces, ¿verdad? Iba a haber muchos combates. Y cuando dice que combatían en la gran mar, la gran mar, mis queridos, de acuerdo al libro de Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 15, por favor búsquenlo. Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto donde las rameras se sientan
son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos? Que estas naciones iban a salir en medio de la población mundial, en medio de la población mundial. Así que ya tenemos interpretado aquí el versículo 2. Vamos al versículo 3. 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. ¿Cuántas bestias? 4. La primera bestia aparece en el versículo 4 y es un león con alas de águila. La segunda bestia aparece en el versículo 5. Es un oso, ¿verdad? Que tiene un costado que está más alto que el otro. Eso representa, mis queridos, que había una nación que era más alta que la otra. En el versículo 6 aparece una tercera bestia y es un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas. En el versículo 7 aparece una cuarta bestia. Y es aquí donde más adelante vamos a detenernos en el estudio. Dice la palabra de Dios: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible. Espantosa y terrible. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a identificar ahora las bestias. Dijimos que en el versículo 4 aparece la primera bestia. ¿Quién era la primera bestia? Un león con 2 alas. ¿Se acuerdan de la imagen? La cabeza era de oro. Aquí aparece el león con 2 alas. La cabeza de oro habíamos dicho que era, de acuerdo a lo que la interpretación bíblica, se refiere directamente, mis queridos, al pueblo de Babilonia. Al pueblo de Babilonia o al imperio babilónico. El imperio babilónico reinó desde el año 605 hasta el año 539. Anótelo bien. Desde el año 605 hasta el año 539. No es mentira que él existía desde los años 1700 a.C. Sin embargo, su auge, su poder, su poderío, ¿verdad? Se empezó a efectuar a partir del año 605 y duró hasta el año 539. En el versículo 5 aparece la segunda bestia. ¿Y quién es la segunda bestia? Un oso, que tiene un costado más alto que el otro y tiene tres costillas en su boca. Ese oso, mis queridos, representa a Medo-Persia, que está desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Ustedes deben saberlo muy bien y perfectamente que todas las fechas que es antes de Cristo va de retroceso, ¿cierto? Así que representa Medo-Persia. Cuando dice que un costado está más alto que el otro, significa que había uno de los dos reinados que se habían unido, era uno más grande que el otro o tiene más poder que el otro. ¿Quién tenía más poder? Los persas tenían más poder que los medos, así que los persas eran los que dominaban. Y cuando dice que tiene 3 costillas en sus labios, significaba, mis queridos, que había devorado a 3 países o había derrotado a 3 países. ¿Quiénes eran? Lidia, Babilonia y Egipto. Así que esos eran los 3 países que había dominado el pueblo de Medo-Persia. Si nos vamos al versículo 6, aparece la tercera bestia. La tercera bestia, mis queridos, representa directamente al imperio greco, bajo aquel rey poderoso que el mundo conoce, que se llama Alejandro Magno. Cuando dice la Biblia que tenía 4 cabezas y 4 alas, significaba directamente que cuando moría o llegaba a morir Alejandro Magno,
que fue a través de una borrachera y bueno, el hombre hizo tipo una competencia para ver si podía tomar una cantidad de litros de licor y bueno, desafortunadamente murió muy joven. Entonces el reinado se le dividió en cuatro partes a los cuatro generales. ¿Y quiénes eran esos generales? Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Así que este reinado duró, mis queridos, desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Ese fue la tercera bestia, ¿verdad? El tercer imperio a nivel mundial, que es la misma que representa en la imagen, en la cintura, que era el material de bronce. La cuarta bestia aparece en el versículo 7. El versículo 7. Ustedes se están dando cuenta que yo no me estoy quedando mucho tiempo a partir de la primera bestia o el primer imperio, segundo imperio y tercer imperio. No, porque aquí lo importante es identificar a la bestia de Apocalipsis, el capítulo 14, ¿verdad? Y el versículo 9. Así que necesitamos concentrarnos a partir del versículo 7. El estudio lo vamos a concentrar, ¿verdad? A partir del versículo 7. Miren lo que dice la Biblia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Espantosa y terrible. En gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba. Mientras yo contemplaba esa cuarta bestia, dice el versículo 8, aparecen 10 cuernos. Y en medio de ese cuerno, mi querido, aparece un cuerno pequeño. Y mientras que aparece ese cuerno pequeño, hay 3 cuernos que fueron derribados. Aquí hay 4 cosas que debe llamarnos la atención. Primero, el hierro. El hierro en la imagen representaba al Imperio Romano. Aquí la cuarta bestia, también el material que ella tiene identificado es el hierro, aunque tiene sus dientes de bronce, pero el que identifica aquí es el hierro. El hierro identifica a la cuarta bestia al Imperio Romano. Imperio Romano, identificado. Los 10 cuernos, que son los mismos 10 dedos de los pies de la imagen, representa, mis queridos, a los 10 países europeos que surgen después de la caída del Imperio Romano en el año 476. Eso quiere decir que el Imperio Romano permaneció en el tiempo desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después del Señor Jesucristo. Si nosotros preguntamos a la historia en qué imperio nació el Señor Jesús, todos vamos a responder que fue bajo el yugo del Imperio Romano, ¿verdad? Pilato, Herodes, etcétera, etcétera. Ahora, veamos algo interesante, mis queridos, que en el camino debe llamarnos la atención. Versículo 17. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ya identificamos a los 4. ¿Quiénes son? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Punto. Ahí está. Versículo 18. Después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. ¿Dónde está identificado el versículo 18 en Daniel capítulo 2? ¿Se acuerdan de aquella roca que sale de la nada y destruye la imagen? Bueno, ese es lo mismo de lo que habla aquí en el versículo 18, que habla directamente, mis queridos, de la segunda venida del Señor Jesús, donde nosotros vamos a morar con Cristo por toda la eternidad, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén. Versículo 19. Y aquí es donde llama poderosamente la atención. Versículo 19. Mire lo que dice el texto. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera. Tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Versículo 20.
Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que había salido y habían caído a 3. Tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que su compañero. Versículo 21. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 23. Y le dijo así. Miren la respuesta. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los demás reinos y de toda la tierra, que devorará, trillará y despedazará. ¿Cuál es ese reino? El Imperio Romano. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se van a levantar 10 reyes. ¿Se acuerdan lo que acabo de mencionar? Se cayó el Imperio Romano, fue destruido el Imperio Romano, y de allí surgen los 10 países europeos. Por eso es que aquí la Biblia en el versículo 24, y los 10 cuernos significa que de aquel reino, del Imperio Romano, de aquel reino se van a levantar 10 reyes. ¿Y quiénes son esos 10 reinados? Bueno, algunos de ellos fueron los vándalos, fueron los ostrogodos, fueron los visigodos, fueron los érulos, fueron los lombardos, fueron los francos, fueron los alamanes. Bueno, ahí fue ese grupo, ¿verdad?, que se levantaron y conformaron esos 10 países a la antigua Europa, Ahora, miren lo que dice. Tras de ellos, tras de esos 10, se va a levantar uno, ¿verdad?, que es diferente, no es igual, no tiene el mismo poder político o es igual que no, es diferente. Y mientras que va subiendo, va a ir a derribar a 3 reinados o va a derribar a 3 reyes. Ese cuerno pequeño, dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Mis queridos, hay 9 aspectos que tengo, hay más, pero hay 9 que quiero resaltar con ustedes, que quiero estudiar con ustedes, que identifican al cuerno pequeño. En primer lugar, ese poder debe surgir de la cuarta bestia. No puede surgir de la primera, de la segunda, de la tercera. No. Debe surgir de la cuarta bestia. Así que nosotros tenemos que identificar ese cuerno pequeño, tenemos que identificarlo con la cuarta bestia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debe surgir o debe agarrar fuerza después del año 476 después de Jesucristo. Acuérdense que cae el Imperio Romano, se forman los 10 países europeos y sale de esos 10 países europeos, sale un cuerno pequeño. Eso quiere decir que debe pasar del año 476. Ese poder debe sobresalir después del año 476. Tercer punto. Cuando este poder va surgiendo, tiene que desaparecer 3 reinados. Los 3 reinados identificados que desaparecieron fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Voy a volver a repetir. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Qué tenían en común estos 3 reinados? Era simplemente, mis queridos, que no reconocían el poder del cristianismo en aquel entonces, y en segundo lugar era que eran arrianos. Arriano significa que no reconocen la divinidad del Señor Jesucristo y creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Así que aunque tienen otras peculiaridades, pero son estas 2 cosas que lo identificaban, ¿verdad? No reconocían a la iglesia local como la iglesia de Dios, no la identificaban, y no identificaban estos reinados que Jesucristo era Dios. No lo identificaban y tampoco creían en el poder del Espíritu Santo. Así que estos 3 reinados cayeron mientras que este cuerno pequeño estaba surgiendo.
Punto número 4, tiene poder político. Tiene poder político. ¿Por qué? Porque dice que tiene fuerza. Puede perseguir. Hizo guerra contra los érulos, mientras que va surgiendo, se metió con los otros reinados que estaban a su alrededor. Punto número 5, también tiene poder religioso. ¿Por qué? Porque habla palabras contra el Altísimo. Habla palabras contra el Altísimo. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Habla palabras contra el Altísimo. Sexto punto, tuvo poder para perseguir a los santos. Miren lo que dice la Sagrada Escritura aquí en el versículo 24 y el versículo 25 del libro de Daniel. Persiguió a los santos. Esto lo identifica increíblemente y la historia no se equivoca. Persigue a los santos. Cambió los tiempos. También tuvo poder para cambiar la ley. Cambió parte de los 10 mandamientos. Y por último, mis queridos, ¿verdad? El punto número 9, tuvo una duración de así, que tenía un poderío increíble de 1260 años. 1260 años. Para identificar quién es el cuerno pequeño en estos nueve aspectos, mis queridos, quiero comenzar a estudiar a partir del primer punto. Como les mencioné, debe surgir del Imperio Romano. Punto. Perdón. En segundo lugar, su poderío debe surgir después del año 476. El tercero, mientras que va escalando, mientras que su poderío va creciendo, tiene que tumbar a 3 reinados. Y en cuarto lugar, ¿verdad? Tiene que tener poder político, y el quinto lugar tiene que ser un poder religioso. Porque habla palabras contra el Altísimo, habla blasfemia contra el Altísimo. ¿Qué significa la palabra blasfemia de acuerdo a lo que enseña la Biblia? ¿Qué significa la palabra blasfemia de acuerdo a lo que enseña la Biblia? Hay 2 textos poderosísimos, hermanos, que se encuentran en el libro de Lucas capítulo 5 y el versículo 21, y San Juan, capítulo 10, versículo 33. Miren lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 5, versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Para ellos era blasfemia, para el pueblo judío era blasfemia cuando una persona se coloca en el lugar de Dios para perdonar pecados. San Juan capítulo 10, versículo 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia. ¿Y cuál fue la blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. ¿Cuál es el reclamo que le estaban haciendo el pueblo judío al Señor Jesucristo? Es que Él estaba blasfemando porque se estaba colocando en el lugar de Dios. Así que nosotros vemos aquí 2 categorías contundentes de lo que era blasfemia. El primero era cuando alguien le dice al otro: yo te perdono tus pecados. Y en segundo lugar es cuando alguien quiere colocarse en el lugar de Dios. Mis queridos, voy a leer una declaración. Increíble. Que a algunos de nosotros seguramente nos va a llamar la atención. Miren lo que dice esta declaración. Así que, si fuera posible que los ángeles erraran en la fe o pudieran pensar contrario a la fe, pueden ser juzgados. Imagínense ustedes, está diciendo que los ángeles pueden ser juzgados y excomulgados por el Papa. Y yo quiero detenerme aquí un momentico, mis queridos, porque yo tengo que separar en este momento, cuando yo hablo de la Roma papal o del sistema papal, yo tengo que diferenciarlo de los miembros, hermanos
que asisten a la iglesia porque allá hay verdaderos adoradores. Porque la Biblia dice y Jesucristo dice que Él tiene ovejas que no están en este redil. Yo estoy segurísimo que en ese lugar hay verdaderos adoradores que creen en un verdadero Dios y que creen que Jesucristo va a venir a esta tierra para llevarlos hacia el reino de los cielos. Cuando yo estoy hablando del cuerno pequeño, mis queridos, estamos identificando inmediatamente al sistema papal o a la Roma papal. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo esta declaración que si llega un ángel en el cielo que está fuera de esta fe, el Papa tiene poder para excomulgarlo. El Papa es como si fuera Dios en la tierra, y lo escriben con D mayúscula. Solo soberano de los fieles de Cristo, supremo Rey de Reyes, teniendo la plenitud del poder a quien le ha sido confiado por el Dios omnipotente. La dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Miren lo que está diciendo. Que el Papa no solamente tiene el poder para dirigir el reino terrenal, sino tiene el poder para dirigir el reino celestial. El Papa puede modificar la ley divina, porque su poder no es el de un hombre, sino de Dios. Y obra en lugar de Dios en la tierra con plenos poderes para atar y desatar a sus ovejas. El Papa es de una dignidad tan suprema y elevada que, hablando apropiadamente, él no ha sido establecido en ningún orden de dignidad, sino que ha sido sobre la misma cumbre de todas las dignidades. Él es de la misma forma el monarca divino. Perdón, para mí el único monarca divino es Dios. Aquí está diciendo, Él es el Papa. Él es de la misma forma el monarca divino, emperador supremo y rey de los reyes. Eso usted lo va a encontrar, mis queridos, en el Diccionario Eclesiástico Católico Romano, volumen 6, cuando habla acerca del Papa, y lo va a encontrar en la página 438 y en la página 442. Y eso está, esa declaración lo puede encontrar en el año 1772. Miren otra declaración. Eso fue hecho en la época del Papa Nicolás. El Papa tiene autoridad y muchas veces la ha ejercido para dispensar de los mandamientos de Cristo. Él puede dispensar por sobre la ley y de lo malo hacer lo correcto, corrigiendo y cambiando leyes. El Papa es de tan gran autoridad y poder que él puede modificar, explicar o interpretar hasta las leyes divinas. ¿Miren lo que está diciendo? Que puede modificar, explicar o interpretar las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, puesto que su poder no es de hombre, sino de Dios. Y él actúa en lugar de Dios, en la tierra, con el poder más pleno de atar y desatar a sus ovejas, Estas declaraciones, mis queridos, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, eso es blasfemia. Blasfemia es cuando yo quiero perdonar pecados. La época de la Edad Media, ¿se acuerdan de las indulgencias? Cuando decía que podía colocar dinero y que el Papa podía, a través del dinero, ayudar a que la gente pueda salir del purgatorio lo más pronto posible. Cuando veíamos que en la Edad Media, en el palacio de Wittenberg, tenía que colocar Martín Lutero las 95 tesis gracias a esas indulgencias que estaban proclamando por allí.
Porque el perdón de los pecados no viene a través de un hombre. El perdón de los pecados viene a través de Dios. De acuerdo a lo que enseña la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. Jesucristo. Nosotros no necesitamos, ustedes no necesitan venir donde un pastor para confesar los pecados. No necesitan ir delante de un sacerdote. No necesitan ir delante de un líder religioso para confesar sus pecados. No, ustedes y yo debemos ir delante del trono de la gracia, delante de la presencia de Dios, para ir a que perdone cada uno de nuestros pecados. Se hace colocar en el lugar de Dios. Aquí está manifestando en estas dos declaraciones. Hay muchas declaraciones, pero no tengo el tiempo para hablar de todas las declaraciones. Pero hay muchas declaraciones donde han manifestado, ¿verdad?, que ellos están en el lugar de Dios. Y permítame decirle, mis queridos, que nadie ocupa el lugar de Dios. Nadie ocupa el lugar de Dios. Solamente Dios está sentado en su trono y Él reina por los siglos de los siglos. Y yo digo amén. La Biblia dice que persigue a los santos. Miren, mis queridos, ahí está el ejemplo de las cruzadas. No tengo tiempo para hablar de las cruzadas. Las cruzadas atacando a los santos. Ahí está la matanza de San Bartolomé, cuando estaba matando a los hugonotes. Ahí hubo solamente en Francia alrededor en París alrededor de 5.000 muertos. Y toda Francia alrededor de 30.000 muertos. La matanza de San Bartolomé. La persecución que le hizo, ¿verdad?, el sistema papal a los valdenses, que mataron miles de personas. En una cueva ahogaron a un montón, echaron fuego y mataron niños, mataron adultos, mataron mujeres, mataron hombres, mataron jóvenes. Acabaron con toda una generación. Acabaron con toda una generación. Por eso es que el Papa Juan Pablo II en el año 2000, en el año del jubileo, estaba pidiendo perdón por todas las masacres que habían hecho en el pasado. Dicen los historiadores, mis queridos, que esas cruzadas y esa persecución que hizo el sistema papal contra el mundo, especialmente contra el protestante, mis queridos, o contra los cristianos, verdaderos cristianos de la época, llegaron a matar alrededor de 50 millones de personas. 50 millones de personas. Esa matanza de San Bartolomé fue terrible. Fue terrible. Fue un engaño. Fue un engaño. Ojalá que puedan estudiarla, busquen la historia y coloquen ahí en el internet, miren, la matanza de San Bartolomé, para que ustedes vean que eso, la historia registra todas esas matanzas desafortunadas contra aquellas personas. Punto número 7, cuando dice el cambio de los tiempos, ¿sí? Lo cambió en 3 grandes aspectos. El calendario. Ahora tenemos un calendario gregoriano. En segundo lugar, la hora de comenzar el día. La Biblia dice, mis queridos, que la hora de comenzar el día no es a las 12 de la noche. La hora de comenzar el día es cuando se pone el sol. Y el tercer cambio en el tiempo, que está registrado en los 10 mandamientos, es que cambió del sábado al día domingo. Ahí eso lo vamos a estudiar más adelante. Más adelante. Punto número 8. Cuando cambia la ley. Lo cambió en 2 grandes aspectos, mis queridos. El mandamiento número 2, usted lo va a encontrar en el libro de Éxodo, el capítulo 20, a partir del versículo 4. La Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento, si ustedes revisan los mandamientos establecidos por el sistema papal, eso no existe. No existe. No, dicen ellos que ellos unieron porque tienen el poder para modificar. El mandamiento número 2 lo unieron con el mandamiento número 1 porque vieron que no era necesario.
no era necesaria. Cuando la misma Biblia menciona, mis queridos, que yo no puedo cambiar absolutamente nada de lo que dice la Biblia. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En sus últimos versículos. También fue modificado el cuarto mandamiento, que habla acerca del día de reposo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Si usted lo revisa allí. En el mandamiento número 3 dice santifiquen la fiesta, y en el mandamiento número 4 dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál fue el que dividieron para que lleguen a ser 10 mandamientos? El mandamiento número 10, ¿verdad? Cuando habla de las codicias. Cuando habla acerca de las codicias. Y el último punto, mis queridos, que debe durar 1260 años. La Biblia menciona que en el versículo 25 del libro de Daniel, que iba a durar tiempos y la mitad de un tiempo. El tiempo profético de un año es de 360 días. Si usted suma 360, tiempos tiene que multiplicarlo por 2, que serían 720, y la mitad de un tiempo serían 180. Si usted lo suma, da 1260 años. Miren cómo la profecía es tan perfecta, mis queridos, que el poder papal comenzó con toda su fuerza. No fue en el año 533, porque en el año 533 Justiniano declaró al obispo de Roma como el papa, como la persona, el líder espiritual de aquel entonces. Eso lo hizo Justiniano en el año 533. Pero él tenía 3 naciones que le estaban haciendo la guerra, que no lo aceptaban a él como el supremo, no lo aceptaban a él como el líder espiritual. Y por lo tanto, ¿verdad? Hubo un convenio entre el Papa y Justiniano. Entonces Justiniano comenzó a hacer la guerra contra los éulos, contra los vándalos y contra los ostrogodos. Y en el año 538 toma posesión Justiniano de la capital, y por lo tanto el poderío comenzó así con fuerza a partir del año 538 después del Señor Jesucristo. ¿Hasta qué año duró? Si tú sumas 538 más 1260, te da 1798. ¿Qué ocurrió en el año 1798? La Revolución Francesa. Ustedes deben recordar muy bien, mis queridos, que en el año 1797 hubo una guerra del ejército del Vaticano con algunos del ejército de Napoleón Bonaparte, y ellos fueron a atacar a Roma. Hubo algunos convenios al principio, pero después no se respetaron y fueron a atacar. Y el general Berthier llevó adelante esa guerra, metió preso a Pío VI, al Papa Pío VI, que murió en el año 1799. Eso no quiere decir que el reinado papal terminó y no hubo más papas. No, sí hubo más papas, pero lo que no llegó a tener la misma fuerza que tenían al principio. El Papa tenía un poder increíble en aquel entonces. Nosotros recordamos la historia de un emperador que fue a pedirle perdón. Y miren, lo dejó varios días clavado allá en el hielo para suplicarle perdón al Papa por alguna situación que había sucedido y que no tengo tiempo ahora para explicarlo. ¿Quién estaba en la coronación de los reyes? Estaba el Papa, estaba en el Papa. ¿Quién estaba cuando había un convenio feudal, o cuando había algo importantísimo que estaba a nivel de los reyes? Ahí estaba metido el Papa. El Papa estaba metido en las grandes ligas, el Papa estaba metido en las grandes convenciones, tenía grandes territorios feudales, tenía muchísimas cosas, tenía mucho poder. Pero en el año 1798 se le acabó el poder. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana, el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, cuando vamos a hablar de las 2 grandes bestias, ¿verdad? La bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, porque vamos a estudiar ahora la imagen de la bestia.
Pero quiero decirle, mis queridos, que ahí están esas nuevas características, 9 características que identifican que el cuerno pequeño es nada más y nada menos el Vaticano. Es el sistema papal, es la Roma papal, es la Roma papal. Por eso es que la Biblia dice, aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 9. Y termino con esto. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia. La Biblia me está invitando a mí, mis queridos, que yo no tengo que adorar a la bestia, yo no tengo que adorar al sistema papal, yo no tengo que adorar al Vaticano, yo no tengo que adorar a este grupo de personas. No. Al único que merece adoración por los siglos de los siglos es Dios. No, que nosotros no hacemos eso. Disculpen, aquí están las 2 declaraciones que acabo de leer. Cuando ellos dicen, ¿verdad?, que el Papa tiene poder para excomulgar aún a los santos ángeles si ellos no están de acuerdo con la fe. Mis queridos, esta es la maravillosa verdad que está descrita en la Sagrada Escritura. Y la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice en San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, que esta verdad nos va a hacer libres. No es momento ahora para apagar el YouTube o para no seguir el estudio, no. Es ahora cuando tú tienes que agarrar la Biblia, estudiar con más ahínco. No me vayas a llamar para preguntarme nada, no vayas a llamar al sacerdote, no vayas a llamar al pastor, no. Concéntrate tú con tu Dios. Dile a Dios: Señor, revélame la verdad. Y Dios te va a revelar la verdad a través de su palabra, Este año, en Barcelona, el pastor Esteban Born tuvo una semana de oración, una semana de profecía, y para la gloria de Dios, un sacerdote católico, lo pueden ver la experiencia por YouTube, se bautizó para la gloria del Señor, aceptando la verdad de las Sagradas Escrituras, porque no estamos hablando de la verdad de la iglesia adventista, no, la verdad de la Sagrada Escritura. Lo que hacemos nosotros como iglesia es practicar lo que está escrito aquí en la Sagrada Escritura, Por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis 12:17 que el diablo fue a hacerle guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y tenemos el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente queremos exaltar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Ejercitando lo que dice su palabra. Si la Biblia dice sábado, yo no guardo el domingo, yo guardo el sábado. Si la Biblia a mí me dice no tengo que arrodillarme delante de ninguna imagen, yo no me arrodillo delante de ninguna imagen, yo me arrodillo solamente delante de Dios. Si la Biblia me dice que el único mediador que hay entre el cielo y la tierra es Jesucristo, yo me arrodillo delante de Jesucristo, no delante de ningún sacerdote y delante de ningún pastor. Si la Biblia me dice a mí que yo tengo que hacer tal o cual cosa, yo obedezco lo que dice la Biblia. Y mis queridos, esa maravillosa verdad nos va a hacer libres a todos nosotros. Mis queridos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y la próxima semana seguiremos identificando. Ya hemos identificado a la bestia. Ahora vamos a identificar a la imagen de la bestia. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por darnos este privilegio de haber estudiado tu palabra. Rogamos que tu presencia esté con cada uno de nosotros y que en este estudio maravilloso, oh Señor, pueda nacer en nuestros corazones para salvación y vida eterna. Porque lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.